Primer libro de los Macabeos. Introducción. El primer libro de los Macabeos es la traducción de una obra original semita, casi con toda seguridad escrita en hebreo, aunque hasta ahora no se ha encontrado ningún fragmento de ese texto. La redacción final debió de hacerse en los últimos años del siglo II antes del Mesías, en tiempos de Juan Hircano. El autor toma como modelo la forma literaria de los antiguos libros históricos, Josué, Jueces, primer y segundo libro de Samuel, y primer y segundo libro de Reyes. Él estaba convencido de que el Elohim de Israel era el verdadero protagonista de los hechos que narraba. El Adón interviene ahora, como había intervenido en otras épocas, y de nuevo suscita salvadores para su pueblo. Cuando Israel adoraba falsos dioses era castigado. También en el momento presente, la persecución de Antíoco era un castigo por la apostasía de muchos judíos. El vocabulario empleado y las frases utilizadas muestran el deseo de inspirarse en los antiguos relatos de los libros de Reyes. Su punto de vista es religioso. La Torá es el centro de todo. La lucha no es tanto entre seleucidas y macabeos, sino entre los que observan la Torá y sus adversarios. Capítulo número 1. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de Kitim, y después de derrotar a Darío, rey de los persas y los medos, reinó en lugar de él, en primer lugar sobre la Hélade. Libró muchas batallas, conquistó plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y saqueó una multitud de naciones. La tierra enmudeció en su presencia y por eso su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército poderosísimo y sometió provincias, naciones y dinastías que le pagaron tributo. Después cayó enfermo y, comprendiendo que iba a morir, convocó a sus generales, a los nobles que se habían educado con él desde su juventud y, antes de su muerte, repartió entre ellos su reino. Alejandro murió después de reinar 12 años, y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada uno en su propia región. Apenas murió, todos se ciñeron la corona, y sus hijos lo sucedieron durante muchos años, llenando la tierra de calamidades. De ellos surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 del Imperio griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos, diciendo: hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas, nos han sobrevenido muchos males. Esta propuesta fue bien recibida, y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos, disimularon la marca de la circuncisión y, renegando de la K2 alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. Cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para gobernar sobre ambos reinos. Entonces entró en Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes, caballería y una gran flota. Allí atacó a Ptolomeo, rey de Egipto. Este retrocedió ante él y huyó, dejando muchos muertos. Antíoco ocupó las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó todo el país. Después de derrotar a Egipto, emprendió el camino de regreso, el año 143, y subió contra Israel, llegando a Jerusalén con un poderoso ejército. Antíoco penetró arrogantemente en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro con todas sus lámparas, la mesa de los panes de la ofrenda, los vasos para las libaciones, las copas, los incensarios de oro, el cortinado y las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que cubría la fachada del templo. Tomó también la plata, el oro, los objetos de valor y todos los tesoros que encontró escondidos. Cargó con todo eso y regresó a su país, después de haber causado una gran masacre y de haberse jactado insolentemente. Una gran consternación se extendió por todo Israel. Gimieron los jefes y los ancianos, languidecieron las jóvenes y los jóvenes, la belleza de las mujeres se marchitó. El recién casado entonó un canto fúnebre, sentada en el lecho nupcial, la esposa estuvo de duelo.
tembló la tierra por sus habitantes, y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. 2 años después, el rey envió a las ciudades de Judá un recaudador de impuestos, que se presentó en Jerusalén con un poderoso ejército. Él les habló amistosamente, pero con la intención de engañarlos, y después que se ganó su confianza, atacó sorpresivamente a la ciudad y le asestó un terrible golpe, causando numerosas víctimas entre los israelitas. Luego saqueó la ciudad, la incendió, y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres tomaron prisioneros a las mujeres y a los niños y se adueñaron del ganado. Después, levantaron en torno a la ciudad de David una muralla alta y resistente, protegida por torres poderosas, y la convirtieron en su ciudadela. Allí establecieron un grupo de gente impía, sin fe y sin ley, que se fortificó en ese lugar. Le proveyeron de armas y víveres, y depositaron allí el botín que habían reunido en el saqueo de Jerusalén. Así se convirtieron en una permanente amenaza. Esto llegó a ser una acechanza para el santuario, una cruel y constante hostilidad para Israel. Derramaron sangre inocente alrededor del templo y profanaron el lugar santo. A causa de ellos, huyeron los habitantes de Jerusalén y la ciudad se convirtió en una colonia de extranjeros, se volvió extraña para los que nacieron en ella y sus propios hijos la abandonaron. Su santuario quedó devastado como un desierto, sus fiestas se transformaron en duelo, sus sábados en motivo de burla y su honor en desprecio. Tan grande fue su vergüenza como lo había sido su gloria, y su grandeza dio paso a la aflicción. El rey promulgó un decreto en todo su reino, ordenando que todos formaran un solo pueblo y renunciaron a sus propias costumbres. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey y muchos israelitas aceptaron el culto oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Además, el rey envió mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá, con la orden escrita de que adoptaran las costumbres extrañas al país, los holocaustos, los sacrificios y las libaciones debían suprimirse en el santuario, los sábados y los días festivos debían ser profanados, el santuario y las cosas cados debían ser mancillados, debían erigir altares, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificando cerdos y otros animales impuros, los niños no debían ser circuncidados y todos debían hacerse abominables a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones, olvidando así la ley y cambiando todas las prácticas. El que no obrara conforme a la orden del rey, debía morir. En estos términos escribió a todo su reino. Además, nombró inspectores sobre todo el pueblo, y ordenó a las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios en cada una de ellas. Mucha gente del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos y causaron un gran daño al país, obligando a Israel a esconderse en toda clase de refugios. El día 15 del mes de Kisley, en el año 145, el rey hizo erigir sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en todas las ciudades de Judá. En las puertas de las casas y en las plazas se quemaba incienso. Se destruían y arrojaban al fuego los libros de la ley que se encontraban, y al que se lo descubría con un libro de la alianza en su poder, o al que observaba los preceptos de la ley, se lo condenaba a muerte en virtud del decreto real. Valiéndose de su fuerza, se ensañaban continuamente contra los israelitas sorprendidos en contravención en las diversas ciudades. El 25 de cada mes, se ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que habían circuncidado a sus hijos se las mataba, conforme al decreto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y todos los que habían intervenido en la circuncisión. Sin embargo, muchos israelitas se mantuvieron firmes y tuvieron el valor de no comer alimentos impuros, prefirieron la muerte antes que mancharse con esos alimentos y quebrantar la cadosa alianza, y por eso murieron. Y una gran ira se descargó sobre Israel.
Entonces muchos judíos, amantes de la justicia y el derecho, se retiraron al desierto para establecerse allí con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, porque la desgracia se había desencadenado sobre ellos. Los funcionarios del rey y la guarnición que residía en Jerusalén, en la ciudad de David, recibieron la denuncia de que algunos hombres, conculcando la orden del rey, habían ido a ocultarse en los escondites del desierto. Un fuerte contingente salió a perseguirlos y logró alcanzarlos. Los cercaron y se dispusieron para atacarlos. Era un día sábado, y les dijeron, es hora de acabar con esto. Salgan, cumplan la orden del rey y salvarán sus vidas. Ellos respondieron, no saldremos, ni obedeceremos la orden real, profanando así el sábado. Inmediatamente, los atacaron, pero ellos no se defendieron, ni siquiera arrojándoles piedras o cerrando la entrada de sus refugios. Muramos todos, decían, manteniendo nuestra integridad. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos hacen perecer injustamente. Así fueron atacados en pleno sábado, y perecieron los hombres con sus mujeres, sus hijos y el ganado. Eran en total unas 1000 personas. Al enterarse de lo ocurrido, Matatías y sus amigos se lamentaron amargamente por las víctimas, pero dijeron, si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no peleamos contra esta gente en defensa de nuestras vidas y de nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra. Y aquel mismo día resolvieron lo siguiente, hagamos frente a todo el que venga a atacarnos en día sábado, para no morir como nuestros hermanos en sus refugios. Entonces se les unió el grupo de los asideos, hombres valientes en Israel, todos ellos sinceramente fieles a la ley. También se les unieron y les prestaron su ayuda todos los que querían escapar de la opresión. Así formaron una fuerza armada que comenzó a descargar su ira contra los pecadores y su furor contra los impíos. Los demás tuvieron que salvarse, huyendo a las naciones extranjeras. Matatías y sus adeptos recorrieron el país, destruyendo altares y circuncidando por la fuerza a los niños incircuncisos que hallaron en el territorio de Israel. Persiguieron a los arrogantes, y la campaña dio buenos resultados. De esa manera defendieron la ley contra los paganos y sus reyes, y no permitieron que prevalecieran los malvados. Cuando la vida de Matatías llegaba a su fin, éste dijo a sus hijos, ahora reinan la insolencia y el ultraje, es tiempo de perturbación y de furor desencadenado. Por lo tanto, hijos míos, ardan de celo por la ley, dando la vida por la alianza de nuestros padres. Recuerden las obras que realizaron nuestros padres en su tiempo, así alcanzarán una inmensa gloria y una fama imperecedera. ¿Acaso Abraham no fue hallado fiel en la prueba y por eso Elohim lo contó entre los justos? José, en el momento de la angustia, observó la ley, y así llegó a ser señor de Egipto. Pinhas, nuestro padre, por su ardiente celo, recibió la alianza de un sacerdocio eterno. Josué, por haber cumplido la palabra de Elohim, llegó a ser juez en Israel. Caleb, por haber dado testimonio ante la asamblea, recibió una herencia en el país. David, por su piedad, heredó un trono real para siempre. Elías, por su ardiente celo por la ley, fue arrebatado al cielo. Ananías, Azarías y Misael, por haber confiado en Elohim, fueron salvados de la llama. Daniel, por su integridad, fue librado de las fauces de los leones. Adviertan, entonces, que a lo largo de las generaciones los que esperan en él no sucumben jamás. No teman las amenazas de un hombre pecador, porque su gloria acabará en podredumbre y gusanos, hoy es exaltado y mañana desaparece, porque habrá vuelto al polvo de donde vino y sus proyectos quedarán frustrados. Por eso, hijos míos, sean valientes y manténganse firmes en el cumplimiento de la ley, ya que gracias a ella serán colmados de gloria. Ahí tienen a Simeón, su hermano. Yo sé que es hombre sensato, escúchenlo siempre, y hará las veces de padre. Judas Macabeo ha sido valiente desde su juventud, que él sea el jefe del ejército y dirija la guerra contra los extranjeros. Ustedes,
por su parte, reúnan a todos los que practican la ley y reivindiquen a nuestro pueblo. Devuelvan a los paganos el mal que ellos les han hecho y observen los preceptos de la ley. Después los bendijo y fue a reunirse con sus padres. Matatías murió el año 146 y fue sepultado en Modín, en el sepulcro de sus padres. Todo Israel hizo un gran duelo por él.